por encima mía, saben qué es lo que hay en Invercaria. Eso para empezar. Eso no quita que sepan lo que hay en Invercaria, que ellos ya me hayan dicho, ¿vale? Y que yo sea la primera que lo he recomendado, que montemos los expedientes de todas las empresas en las que hemos entrado. Buenas noches. La voz de Laura Gómez Nogales, presidenta de Invercaria, y en esta grabación dice lo que dice. Esas palabras las vamos a analizar, ya han sido analizadas a lo largo de todo el día porque ha sido un bombazo informativo que salía a primera hora de esta mañana. Muy buenas noches, don Juan Carlos Jiménez Lazo. Buenas noches, Agustín. Pues, hombre, es un arranque de sinceridad, ¿no? Todo el mundo lo sabe lo que había en Invercaria, efectivamente. Nos lo veníamos sospechando, nos lo veíamos viendo. Y también por añadidura, lo que se está desvelando es también todo lo que hay en la Junta de Andalucía. Y de eso también vamos a seguir viendo cosas. Así va a ser. Muy buenas noches, don Fernando Sicre. Buenas noches. ¿Sorprendido? No. Esto era lo que faltaba ya para cerrar el círculo. Y bueno, esto es al final a lo que nos lleva el montaje de una administración fuera de la órbita del derecho administrativo sin más y asumiendo funciones que realmente no le compete a una administración. Yo creo que es un poco la síntesis de todo este problema. Si regularmente viene contrariado, cabreado, indignado, ¿hoy cómo viene don Antonio Barreda? Vengo cabreadísimo porque la frase continúa en la conversación. Las vamos a ir. Diciendo a este señor que no le sirve como trabajador, que entonces no le sirve como trabajador. Y uniendo lo que dice Fernando, lo clava. Es que esto es no solamente un derecho administrativo, sino que es que no quieren ni funcionarios ni laborales, no quieren una administración paralela que les sirva para justificar cosas como lo que está pasando en Invercaria. Don Pedro de Tena. Buenas noches. Buenas noches. Pues hombre, un poco triste porque esto es una imagen de Andalucía terrible, ¿no? Pero por otra parte, bueno está que si hay porquería, como ellos dicen en la conversación, creo que repiten la palabra mierda, creo que la repiten 8 o 10 veces, enmerdarse, lleno de mierda, enmerdar. Efectivamente, es eso es una mierda. Lo que hay en Invercaria es auténticamente mierda. Es decir, es un flujo de dinero, que ya el Partido Popular dijo, y no sé si Izquierda Unida, el Partido Popular sí lo dijo, que era el segundo fondo de reptiles. El primer fondo de reptiles era el de los ERE, el segundo fondo de reptiles era el dinero entregado por la cara a empresas públicas, a empresas privadas, de tal manera que o hacemos empresarios amigos nuestros o le colocamos a amigos nuestros dinero en sus empresas. Esto es una falta de respeto al derecho, a la igualdad de oportunidades, a la competencia libre, a la democracia en definitiva. Y hay que recordar, Pedro, que por Invercaria pasó algún que otro ilustre, como el propio sobrino de Felipe González, Juan Manuel González Mejía, que del IPASAN, de coordinador de IPASAN, pasó a dirigir Invercaria y de aquí a secretario general de la Consejería de Innovación. Bueno, hay que deciros, vamos a tratar este tema inmediatamente por su importancia. Hay que comentar que esta mañana, a lo largo de todo el día, ha sido trending topic en Twitter, significa que es un tema que ha despertado el máximo interés a nivel nacional. Y mucho me temo que a nivel internacional también. Y eso tiene que ver con la imagen que proyecta nuestra querida comunidad autónoma, una imagen que tiene que cambiar inmediatamente. También hoy vamos a ofreceros, tenemos 10 capítulos en el tema de los ERES. Nuestro equipo de investigación de Metropolitan Andalucía ha realizado un trabajo, yo creo que soberbio. Hoy vamos a ver ese primer capítulo, pero sea ya en el segundo bloque del programa. Tengo mails para comentar, pero yo, si os parece, vamos directamente con lo que nos sorprendía esta misma mañana y, como decía Fernando Sicre, es una forma de cerrar el círculo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. De nuevo, escándalo en la empresa pública Invercaria. Y es que ha salido a la luz una grabación de Laura Gómez, su presidenta, con un subordinado al que insta a elaborar informes de subvenciones que se habían otorgado sin control. Laura Gómez, además, advierte a ese subordinado que todos en la Junta de Andalucía, sus superiores, saben lo que están ocurriendo en la empresa pública. La presidenta de Invercaria, empresa pública de inversión y gestión de capital de riesgos, Laura Gómez Nogales, reconoció en una reunión interna las numerosas irregularidades en la gestión de esta empresa pública y el reparto discrecional de ayudas, que confesó que las más altas autoridades de la Junta estaban al tanto de las mismas.
Según denunció la Cámara de Cuentas en enero, su gestión está trufada de irregularidades, incluyendo la existencia de un fondo para repartir dinero público entre empresas de forma discrecional. Su presidenta, Laura Gómez, fue designada por el presidente andaluz en 2010. En abril de 2011 mantuvo una reunión con el entonces director de promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos, a quien le solicitó que elaborase diversos expedientes con informes falsos. La conversación comienza con la presidenta explicando a Cantos que hay que hacer legales los expedientes a posteriori de la investigación de la Cámara de Cuentas. Gómez admite en numerosas ocasiones que las ayudas se han repartido sin respetar procedimiento alguno. Bueno, pues esto es la presentación que hace Almudena, lógicamente, de este caso, pero lo importante es la grabación y la voz de esta señora en conversación con uno de sus subordinados. Eso lo vamos a ir viendo ahora por partes, pero de momento el tema, Juan Carlos. El tema, cuando lo empezamos a ver, ya efectivamente, y siguiendo por el comentario escatológico que hacía ante, que lo adjetivaba de escatológico Pedro Tena, y que es cierto, esto ya olía mal en su momento, cuando empezábamos a ver primero cómo había desfallidos toda la cantidad de proyectos en los que estaba interviniendo Invercaria, mucho más allá de los riesgos propios de cualquier sociedad de capital riesgo. Cuando después veíamos la arbitrariedad absoluta de los proyectos en los que se implicaba, algunos de ellos que no tenían sentido ninguno, recordaremos el tema de la electrónica, recordaremos el tema de las líneas aéreas, que Málaga Nador, que además todo aquello iba dejando una cantidad de deudas de millones de euros, Y al final lo único que veíamos es que todos esos proyectos sí estaban comandados y liderados por personas relacionadas con el Partido Socialista, altos cargos o exaltos cargos, y personas de alto nivel de significación con el Partido Socialista, que además a su vez se amparaban después por líneas de financiaciones con algunas cajas de ahorro determinadas que también estaban relativamente cercanas al Partido Socialista. Bien. Todo aquello ya en aquel momento olía mal, efectivamente, ¿no? Porque además se veía que no había mucho control en aquellos proyectos. Lo que hoy nos desvela esta grabación es que no es que oliera mal, es que era realmente una herramienta Invercaria, una herramienta dedicada precisamente a defraudar dinero público, a saltarse los controles y a ser utilizada precisamente para las personas o proyectos que le interesaban al partido político concreto que amparaba a la Junta de Andalucía. Eso es lo que se trasluce de esta grabación concreta, en la que lo que le están es reclamando al técnico, le está reclamando que documente a posteriori la falta de documentación de una serie de proyectos. Pues dejadme, por favor, que escuchemos la primera. Hemos dividido la conversación, esta grabación en tres partes, en tres capítulos. Vamos con el primero. ¿Vale? Entonces yo no puedo coger y decir lo que son personas mías o han estado, y ya no hablo por mi inmediato jefe que haya salido, sino muchos de los que ya han salido y que tienen todavía un nombre y que estarán en otros sitios. Pero que yo no me voy a crear ni enemigos, ni me voy a echar mierda hacia arriba, porque el tema de lo ¿te crees que para el Montevideo de ahora, que acaba de llegar, no es un problema? Don Pedro de Tena. Sí, yo es que no salgo de mi asombro. No, es que hay que masticar las palabras, es que las lees una y otra vez, una y otra vez. Que se supone que es presidenta de una entidad como Invercaria, que maneja decenas, cuando no centenas de millones de euros, y que hable de esta forma, ¿no? O sea, que se cree el interlocutor, el pobre, que yo me voy a echar fuera, que yo voy a contar lo que sé de todo lo que hay aquí, pero ¿te crees que estás loco? Claro, evidentemente, cuando estamos hablando de altísimos cargos, no de la administración pública, sino de la administración paralela, te das cuenta del nivel de degradación tan absoluto que ha sufrido la democracia en Andalucía. Largo trabajo va a tener el Partido Popular si finalmente, y así ya hay que rezarlo incluso, por favor, porque es que vamos, esto así no se puede vivir, con este planteamiento, con este uso del dinero público, es que no se puede vivir, vamos. Bueno, nombra jefes, y jefe, me viene a la memoria de momento 3,
que creo yo que ya deberían de salir a hablar de la gestión de ellos como consejeros. Me refiero al señor Vallejo, me refiero al señor Martín Soler y me refiero al actual consejero Ávila. Creo que estos señores deberían dar una explicación a los andaluces y crear de forma fulminante un sumario nuevo dedicado a Invercaria, porque lo que está ocurriendo aquí, vamos, ni en Burkina Faso, ni en países donde la corrupción sea uno de los hábitos saludables de esa sociedad, lo que yo veo aquí, yo no solamente me deja pasmado ni cabreado, es que me deja asombrado. A ver, el por qué hoy se anuncia también, entre otras cosas, razones, que se pretende la creación de una entidad de crédito oficial por parte de la Junta de Andalucía con un fondo de 12.000 millones, es porque nadie cree con esto que sale en Andalucía, un inversor de fuera, desde luego aquí no viene escuchando estas cosas. Pero Pedro ha dicho anteriormente, ha querido deslindar lo que es la administración de esta cosa, o administración paralela, y es absolutamente cierto. Es decir, yo espero que después de las elecciones esto produzca un cambio absoluto de rumbo, produzca un cambio de inflexión y que la administración sea una administración pequeña, ajustada a las necesidades reales de lo que es Andalucía, pero sin ninguna aspiración de copar las parcelas privadas, porque ese interés en acaparar todo y estar en todo, que es lo que ocurre en la Junta de Andalucía, y venimos insistiendo, una administración no puede tener una repercusión en el Producto Interior Bruto de más del 50%, porque eso es absolutamente absurdo, es ineficiente, es ineficaz y no tiene ningún sentido. Entre otras cosas porque, en mi opinión, la mejor empresa pública es la que no existe. La administración lo que tiene que gestionar los servicios públicos que efectivamente la ley establece de forma concreta y, por supuesto, en meterse en aventuras empresariales, como este caso, absolutamente descabellado. Y hablando con lo que decía antes Juan Carlos en relación, programas anteriores habíamos hablado del problema que se había planteado con una línea aérea y que había tenido sustanciosas subvenciones por parte de Invercaria y por parte la entrada en el capital concretamente de una caja de ahorro. Vamos a ver, cuando una empresa que se constituye, que el inmovilizado fundamental, que eran los aviones, estaba en régimen de leasing, y cuando el capital no llega a 50.000 euros y está gestionando ayudas públicas de una forma u otra, que son 12 millones de euros, pues simplemente con ponerlo en el banco y sacamos una renta, pues ahí tenemos, es decir, es que no se puede pretender montar una cosa con 50.000 euros para gestionar 12 millones de euros públicos, que después se ha ido al garete de paso. Hay algo Eso que no puede encaja. ser. Pero qué casualidad que el que promovía esa empresa también era del Partido Socialista y un exalto cargo de la Junta. Dice, hombre, Tú lo has dicho, una casualidad. no, que va a ser una casualidad. Ya cuando, vamos a ver, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la experiencia humana, algo es una coincidencia cuando se da una vez, pero claro, cuando se da tantas veces ya no puede ser una coincidencia, hay que buscar una ley, una cosa. Yo, de las cosas que quizás, de los pocos méritos que hayamos tenido nosotros, tanto Antonio como yo, en la investigación que llevamos de 6 años, en haber adelantado una hipótesis que es la tela de araña, que esto es que se va demostrando continuamente que no es que sean coincidencias, sino que ha sido una estrategia deliberada de ocupación y control de todas las instituciones andaluzas y de todo el dinero. Claro, es un tema muy gordo. Hoy mismo se ha conocido igualmente que uno de los 500.000 euros, de los muchos millones de euros que se han perdido, 500.000 ha ido a una empresa de televisión que tú tienes que conocer, Agustín, perfectamente, que es Videoplanning. Pero qué casualidad que ha ido cuando los directivos de Videoplanning eran dos, un ex vicepresidente de la Junta y un ex director general de la RTVA, Juan Miguel Salinas Moya y Manuel Melero Muñoz. Hombre, por favor, que ya no están. Llegó el dinero, estaban ellos, se van ellos y ya no está el dinero ni ellos. Y dice, bueno, es que es una cosa, hombre, yo creo que, como dice Antonio, yo estoy muy convencido de que la jueza Laya, o a quien corresponda, tiene que abrir otro sumario distinto, una tercera pieza, con el caso Invercaria. La presidenta de Invercaria continúa hablando. La conversación antes, para que tú sepas, todo lo que está por encima mío, sabe que es lo que hay en Invercaria. Eso para empezar, eso no quita que sepan lo que hay en Invercaria, que ellos ya me hayan dicho, ¿vale? Y que yo sea la primera que lo he recomendado, que montemos los expedientes de todas las empresas que las hacemos en Puebla. Que montemos.
Un montaje. A posteriori. Un montaje. O sea, es eso, es jugada de un guardia. montaje. Ese, De jugada de guardia. Totalmente. Tú date cuenta, o sea, estaban preparando fraudulentamente la documentación, las pruebas, digamos, para admitir aquellos proyectos que obviamente habían dado porque les había salido de las narices, por las razones que estamos hablando aquí, filosocialistas, ¿no? Nada más, no tiene otra explicación. Daros cuenta si es que estaban dando apoyo a empresas y a proyectos que ni siquiera lo habían solicitado. Con lo cual, había que montar el expediente completo. Es extraordinariamente parecido a lo que hemos estado viendo en el tema de los seres. Si lo pensáis, es que es lo mismo, con el mismo objetivo, con el mismo fin. Simplemente es otra herramienta, otro instrumento. Otra herramienta para que aquí en este caso lo que hace es rico a determinadas personas, porque se le invierte en su empresa y se le inyecta dinero. Ya Libertad Digital, a través de Pedro, publicó el caso de Jaén del armador que construía el Lopera, que tiene unos astilleros, y cómo se le dejó caer, precisamente porque este hombre, y una de las frases que se le dice, es que estaba cabreadísimo Vallejo, porque él era uno de los dirigentes de la campaña Provida que estaba allí en Jaén. Y como era antiabortista, pues se le quitaron los préstamos. Ya está, es muy fácil. Aquí no hay derecho, aquí no hay ley. Hay capricho, secta. Sí, pero aquí hay una cosa tan sorprendente como que en el caso de Matsa, que es una cosa sorprendente, al menos desde el punto de vista de la concesión de ayudas públicas, una empresa que pide 3 millones y termina recibiendo 10. Aquí hay uno que no pide nada y recibe dinero. Esto es que es impensable en una administración pública, es absolutamente imposible. Por lo tanto, como dice una máxima de derecho, que lo imposible no está obligado, lo que hay que modificar absolutamente esta administración que no vale absolutamente para nada, porque desde luego para los ciudadanos andaluces no nos vale. Esto es una máquina de gastar dinero improductivamente, y no solamente improductivamente, sino que penalmente cuestionable. Pero lo más peligroso no es eso, lo más peligroso es que ese dinero sale de la continua deuda pública que emite la Junta, que va por una cantidad ya tan brutal que está lastrando ya no a nosotros ni a la generación que viene, sino a dos generaciones posteriores, que va a tener que pagar unos intereses brutales dedicados a lo que gracias a estos señores están haciendo, que es una dilapidación monstruosa de una cantidad de capital, de dinero público impresionante. Y es lo que voy a decir, al margen ya de los factores de las corruptelas y de las miserias morales y humanas que todo esto indica, es que uno de los motivos, uno de los muchos motivos que tiene el pueblo andaluz, los ciudadanos andaluces tenemos, para dejar de votar a un partido que se ha portado así, que este sí que fue un cambiazo, de lo que hablaremos después, su inutilidad, su esterilidad. Estaba viendo yo antes, Juan Antonio, unos datos sobre el PIB, el Producto Interior Bruto, que es el conjunto de los bienes y servicios que genera una sociedad como la andaluza, y en el año 1980 era el Producto Interior Bruto andaluz era el 12,8% del Producto Nacional Bruto en España. Y en el año 2010 el 13,8%, es decir, 8 décimas, es decir, 8 décimas en 30 años. Dice, pero es que, ¿para qué ha servido todo este riego de dinero? Se calcula que han sido 100.000 millones, 100 billones de pesetas los que han regado las arcas públicas andaluzas a través de los presupuestos. A lo que hay que añadirle 65.000 millones de euros que han sido derivados de la Unión Europea. Todo ese dinero solo para conseguir 0,8 décimas de acercamiento a la riqueza media española durante 32 años. Hombre, si alguien gestionara así mi casa, es que yo lo echaba el minuto siguiente. Fijaos, la señora Gomis Nogales, la presidenta de Invercaria, continúa hablando y convenciendo a su subordinado. ¿Con fecha de hoy, no, Laura? ¿Con fecha de qué? De hoy, decir, se hace un plan de reforma hoy. Pero, Laura, por eso se va a hacer, pero vamos, si no se pone fecha a un plan de negocio, que es lo más raro del mundo, porque hay que La decir... fecha es la anterior. Y tú dices, no lo Es podemos un hacer. informe falso. Bueno, pues te digo, Cristóbal. Es como si se hubiera hecho hace 3 años y se ha hecho hoy. Laura, lo que te digo es que yo, te juro que yo no duermo, si hago eso, no duermo. Falsedad documental, es que lo tiene todo, ¿no? Es que lo tiene todo. Por cierto, que antes comentaba Antonio, para el enriquecimiento de unos pocos. Evidentemente, cuando se da dinero de esta manera, que es, vamos, a expuertas y de esa forma sin control ninguno, pues evidentemente muchas personas se pueden enriquecer. Y de hecho lo hemos estado viendo pues en los casos hasta del chofe del señor Guerrero, sin ir más lejos. Pero da la impresión, por lo que dice esta señora, de que los fines
que pretendía no era exactamente el enriquecimiento. Parece que los fines que pretendía, cuando está hablando de sus jefes, que lo saben y todas estas cosas, parece que es más bien amparar algún tipo de proyecto o algún tipo de proyecto político o de proyectos empresariales políticos. Y lo cual también me parece extraordinariamente preocupante, porque es despojarnos del dinero público mediante este tipo de herramientas y estos fraudes que están cometiendo para efectivamente al final que financiarse el partido. Oye, ¿quién es Cristóbal? Se llama Cristóbal Canto. Yo he preguntado antes si era familiar de Cristóbal Canto, un amigo nuestro de Jerez que ha coincidido aquí, y es que no lo sé, no tengo idea. Es un subordinado, es un director de planificación y ventas de comercial, una especie de director comercial de... Dice Laura, si yo hago esto, yo no duermo. Claro, es que... Perdón. No, yo lo que decía es que aquí se está planteando la ausencia de procedimiento como una cuestión ordinaria, que es en el fondo lo mismo que ocurría con los ERE. No hay procedimiento, no hay requisitos que hay que cumplir para el acceso a ese tipo de cantidades de dinero, etcétera, etcétera. Pero hay una norma que de derecho administrativo comunitaria y que por lo tanto rige, está aprobada a través de un reglamento comunitario y rige por lo tanto a las administraciones públicas territoriales españolas, que es que el 50% de las inversiones que tienen una connotación pública a través de fondos europeos, fondos nacionales, etcétera, el 50% hay que justificarla con capital propio y el otro 50% pueden ser, como techo máximo, pueden ser fondos de carácter público. Es evidente por las pocas, por la información que ha trascendido desde hace ya varios meses con las dos empresas de esta de Jaén y la otra de aviación, que desde luego esto no se cumplía ni por asomo. Y esto tiene que ser una norma de absoluta referencia, que el 50% sea capital propio. ¿Dónde está el riesgo que corre el empresario? Aunque esto sea una empresa financiera de capital riesgo. Es que claro, el riesgo absoluto lo asumimos todos los andaluces, que a fin de cuentas es dinero público andaluz. Pero es que hablaba también la señora presidenta de la importancia, entre comillas, y la relatividad de las fechas. Vamos a ver, en derecho las fechas son absolutamente trascendentes. Y voy a poner un ejemplo. Las parejas de hecho han tenido que adoptar una fórmula para determinar el momento en el que la relación nace en derecho, a pesar de ser una relación de hecho, porque y por eso se inscribe, existe un registro en los ayuntamientos, porque esa fecha determina el nacimiento de una serie de derechos. Pues fíjate si es importante la fecha. Y el tiempo en economía, el tiempo es oro, en economía, pues fíjese si es importante. Claro, ¿qué ocurre? Que lo que se estaban intentando era no rehacer, sino hacer por primera vez los expedientes. En fin, eso no, tapar la huella que llegue a donde hemos invertido el dinero, que todavía es peor. Y hacerlo de nuevo, claro. Era crear a posteriori la documentación necesaria que justificara esas ayudas. No, fabricar una coartada. Exactamente, eso es, resumiendo lo que dice Juan Carlos. Yo en la administración de la Junta, en mi vida, yo he visto un funcionamiento de este tipo. Cuando siempre hay informes del funcionario, informes del jefe de servicio, llegan los directores generales, llega el interventor delegado. Yo este tipo de situaciones, como no sea en la ínsula de Barataria... Oye, Antonio, Pedro, ¿Cristóbal Cantos fue perjudicado en algún momento después de esta quería hablar yo no sé, bueno, sí, fue despedido. Fue despedido, el que ha entregado la cinta ha sido él. Pero esta cinta, por lo visto, es que la grabó él, a la señora. Pero fijaros que aquí a mí viene a la memoria ahora un hecho que sale a la luz pública hace 2 o 3 semanas, que es cuando dicen, aparece en la prensa, que en la Consejería de Empleo se reúnen un fin de semana de extranji. Claro, ¿para qué? Pues, a mí no me extraña que sea para algo parecido a esto. Porque ¿qué se va a hacer un fin de semana sin ningún tipo de transparencia y con toda la opacidad del mundo? Pues posiblemente algo parecido a esto, digo yo. Vamos a hacer la primera pausa. La noticia es esa. Si habéis conectado con nosotros ahora mismo o hace algún minuto, y es que la señora Laura Gomis Nogales, que es presidenta de Invercaria, pues la escuchábamos en una grabación. Está transcrita, lógicamente. Aparecía esta mañana a primera hora y, bueno, trata de convencer a un subordinado para que ante una auditoría de las cámaras, de la Cámara de Cuentas, elabore informes falsos que justifiquen que a posteriori las ayudas concedidas al margen del procedimiento.
Vamos a continuar hablando, si es menester, de este tema y de otros, pero lo que sí quiero deciros es que el primer capítulo de Los ERES, nuestro equipo de investigación de Metropolitan Andalucía, ha producido pues un trabajo, yo creo que encomiable y brillante, de 10 capítulos. El primero lo vamos a ver a vuelta de pausa. No os mováis porque esto no ha hecho más que empezar.